Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta emisión continuamos con las actividades realizadas en el Foro Informativo para Visitantes Extranjeros en el Proceso Electoral Federal 2014-2015, evento que tuvo como objetivo dar a conocer las particularidades del proceso electoral y hacer un comparativo con los procesos comiciales realizados en otros países del mundo. En esta oportunidad les compartimos la segunda parte de la sesión de apertura. Específicamente, vamos a conocer la intervención de Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, quien aseguró que este ha sido el proceso electoral más complejo de la historia del país por 3 factores. El padrón electoral es el más grande de la historia. Se ha instrumentado la reforma electoral de 2014, la cual implica la creación del Sistema Nacional de Elecciones y el contexto adverso en el que se ha tenido que organizar la elección. Córdoba Vianello explicó que el Instituto Nacional Electoral enfrenta un entorno complejo derivado del clima de inseguridad que atraviesa nuestro país y la conflictividad social. Con estas importantes reflexiones les invito a que permanezca con nosotros. Acompáñenos. Muchísimas gracias, don Erasmo. Es un placer tenerlo como a todos ustedes, a todas y todos ustedes aquí. Algunos habíamos tenido ocasión de vernos en semanas previas en las tareas de preparación de algunas de las misiones de observación que ya están aquí desplegándose pues para observar esta que por muchos sentidos, y no es retórica, y justamente ahora ilustraré el por qué no lo es la elección más compleja de las que se hayan organizado en México. Es un placer de veras tenerlos aquí. Durante mucho tiempo, en la década de los 90, algunos de ustedes son viejos conocedores del sistema electoral mexicano y a lo largo de las elecciones han acompañado el proceso de evolución de este sistema y recordarán que en los años 90, cuando en 1994 por primera vez se estableció la figura de visitante extranjero como una figura reconocida en la ley para poder acompañar y por ende blindar la realización de los procesos electorales, resultó entonces una pieza fundamental la observación internacional para ir consolidando el entonces todavía naciente sistema electoral de nuestro país en clave democrática. Hoy la figura de los visitantes extranjeros de la observación internacional, así como la observación nacional, vuelve a cobrar una relevancia fundamental para nosotros. El acompañamiento crítico, objetivo, que la observación electoral produce es una manera fundamental no solo de acompañar, sino de blindar los procesos electorales y particularmente un proceso electoral como este que ha llamado la atención no necesariamente por sus virtudes, las virtudes me parece que podrán observarlas, sino también por la complejidad del contexto en el cual estas elecciones están llevándose a cabo. Así que bienvenidos de nueva cuenta, es un honor de verdad tenerlos aquí. Estas, decía, son las elecciones más complejas de la historia electoral del país, a pesar de que no son elecciones presidenciales y que en el plano federal solamente se renovará la Cámara de Diputados, el Senado y la Presidencia estarán en juego dentro de 3 años, en 2018, y si bien es cierto que la mitad del país, 16 de las 32 entidades federativas van a elecciones concurrentes y en 9 casos además se renuevan las gubernaturas, es decir, los poderes ejecutivos locales, podría parecer en primera instancia que no se trata, digamos, que la apuesta política que está en juego no volvería o no debería volver tan atractivas estas elecciones. No es así. Estas, insisto, a pesar de que no son elecciones sexenales, no son elecciones presidenciales, son las elecciones más complejas de la historia del país. Y esto es así al menos por 3 conjuntos de razones.
permítame abordar o analizar estos tres niveles, estos tres planos. En primer lugar, estas son las elecciones más complejas porque son las más grandes que hayamos organizado. El bono demográfico nos lleva a tener hoy el padrón electoral más grande de la historia, el listado nominal, es decir, el conjunto de potenciales electores, de aquellos ciudadanos que habiéndose registrado en el padrón electoral cuentan con su credencial para votar con fotografía, que es una condición indispensable, a menos que el tribunal diga otra cosa, porque se puede votar cuando hay una sentencia de protección de derechos, pero en eso no me meto, ya hablará eventualmente Constancio. Estamos hablando del padrón, insisto, más grande de la historia, 83.5 millones de potenciales electores están convocados a las urnas el próximo domingo. Y este volumen, por cierto, en un padrón electoral que es el padrón de mayor cobertura, el de mayor depuración y el de mayor alcance de la historia de México. Este padrón así lo ha determinado un comité técnico de expertos que ha revisado los procedimientos de depuración y de actualización del padrón electoral. Es un padrón más confiable incluso del primero que se hizo hace 24 años, de cara a la elección de 1991, entonces con una técnica censal total. Esto es así porque el padrón hace 20 años partía de la buena fe. Bastaba que un ciudadano se acercara con un par de testigos para que pudiera ser inscrito en el padrón electoral. En aquel momento la idea era hacer la cobertura más amplia. Hoy la idea del padrón electoral es tener el padrón más preciso para poder garantizar efectivamente el principio de una cabeza, un voto. Tenemos pues el mejor padrón electoral y el más grande de la historia del país. Y todo esto desencadena desde el punto de vista de los números y de la organización electoral cifras inéditas. El número de casillas, como llamamos en México a las mesas de votación, es el más grande de cuantos hayamos conocido. Tenemos previsto instalar el próximo domingo 148.910 casillas, que son, para dar una idea comparativa, 6.000 centros de votación más que hace apenas 3 años en las elecciones del 2012. Esto además deriva en consecuencia en que el número de ciudadanos que tienen que visitarse, convocarse, capacitarse para fungir como funcionarios de casilla. Recuerden que en México los integrantes de casilla pasan por un proceso de sorteo, un proceso aleatorio, al que sucede una ardua tarea de capacitación para fungir como jurados en las casillas, funcionarios de mesa directiva de casilla, como los llamamos aquí, que nos ha llevado a visitar a 10.9 millones de hogares, de donde surgen o han surgido los funcionarios de casilla. El número de funcionarios que instalarán o que operarán las casi 149.000 casillas es de 1.210.000 entre propietarios y suplentes, como lo marca la ley, que están ya listos y capacitados en todo el país. Es más, en una lógica de prevención, visto que hay deserciones de último minuto, el número de ciudadanos que han sido capacitados para poder fungir como funcionarios de casilla es del orden de 2.800.000 ciudadanas y ciudadanos. Es decir, tenemos más del doble de los que legalmente necesitamos. Los propietarios que operarán las casillas son cerca de 850.000 mexicanas y mexicanos que estarán recibiendo los votos y contándolos el día de la jornada electoral. De nuevo, una comparación. Estamos hablando de 200.000 ciudadanos más de los que se requirieron hace apenas 3 años. Esto es así porque la legislación introduce una nueva figura, a la que haré referencia en unos minutos más, para recibir la votación en aquellos estados en donde se realizan de manera concurrente las elecciones federales y las elecciones locales. Hasta ahora, cuando ocurría esta concurrencia, el órgano federal, en entonces IFE, el antecesor del INE, organizaba e instalaba las casillas para recibir la de votación federal, mientras que los órganos locales eran responsables de instalar las casillas para recibir la votación local. Había una dualidad de mesas de casilla. Hoy la ley mandata, como una de las novedades de la reforma del año pasado, que en donde hay elecciones concurrentes se instala una única casilla más grande de las que usualmente se instalaban. Antes se instalaban mesas con 4 jurados, con 4 funcionarios. Ahora las mesas
las llamadas casillas únicas requieren de 6 funcionarios y por lo tanto se eleva el número de ciudadanos que tenemos que convocar y capacitar para que cumplan con ese rol. El número de elecciones concurrentes es también un número inédito. Nunca antes habían coincidido con la elección federal 16 elecciones locales, 9 de ellas, insisto, de gobernador. El número de funcionarios que hemos tenido que reclutar, que capacitar, para que sean el brazo operativo del Instituto Nacional Electoral, que visite a los ciudadanos y que los instruya para fungir como jurados de las casillas, aumentó también. El número de funcionarios del Instituto Nacional destinados a este fin asciende a prácticamente 40,000. Estamos hablando de 39,000 mexicanas y mexicanos jóvenes que están recorriendo desde enero pasado hasta el día de hoy todas las comunidades, todas las veredas del país, precisamente para cumplir esta finalidad de un modelo electoral que, como ustedes saben, apuesta no por la concentración de los centros de votación, sino más bien por la, como ocurre en otros países hermanos en América Latina, sino más bien por la dispersión de los centros de votación para poder acercarlos en la medida de lo posible a los domicilios de los electores. En suma, desde el punto de vista de los números, podríamos quedarnos aquí horas y horas hablando de los volúmenes. Esta es la elección más compleja porque es la más grande y en consecuencia complicada de operar de cuantas la autoridad electoral haya organizado. En segundo lugar, en un segundo plano que vuelve a estas elecciones particularmente complejas, es el que tiene que ver con la instrumentación de la difícil de interpretar y de la robusta y sofisticada reforma electoral del 2014. La reforma 2014, si bien no es la primera reforma de gran calado que han orientado el proceso de cambio político electoral en el país, sí, con toda probabilidad es la más compleja y la de más complicada interpretación, como el Tribunal Electoral puede constatar también, de cuántas hayamos tenido. No es la primera reforma que trae consigo innovaciones. La reforma previa, la de 2007-2008, es una reforma que introdujo entre nosotros un robusto modelo, nuevo modelo de comunicación política, centrado en la prohibición de la compra de publicidad político-electoral en la radio y la televisión, y en el uso de los así llamados tiempos del Estado, algo equivalente a lo que en otros países se denomina como franja, el uso de los tiempos del Estado para que los partidos y las autoridades electorales puedan difundir sus mensajes durante las campañas electorales. Ese modelo en su momento implicó un cambio radical que le supuso al Instituto entonces Federal Electoral una enorme tarea y un enorme desafío de instrumentación. Sin embargo, la reforma de 2014 es una reforma distinta a las anteriores, en buena medida porque tiene un carácter refundacional. No solamente porque, se sustituyó al querido y entrañable instituto y conocido por todos, Instituto Federal Electoral, por el ahora novedoso, renovado Instituto Nacional Electoral, sino porque cambia el modelo de operación electoral en el país que había venido consolidándose en las últimas casi 3 décadas. Hasta entonces, lo que habíamos tenido era la convergencia de 33 sistemas electorales, uno para cada entidad federativa, más el 32, más el sistema electoral federal. Se trataba de sistemas electorales con similitudes, sin lugar a dudas, con vasos comunicantes, como por ejemplo el hecho de que el padrón electoral que se utilizaba en las elecciones locales era el que generaba el IFE en su momento, o bien el hecho de que la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión desde 2007, como mencionaba, incluso para las elecciones locales, pasaba por la gestión y vigilancia del Instituto Federal Electoral. Lo que pasa es que ahora la reforma nos cambia radicalmente el modelo. Hoy lo que tenemos es un único sistema nacional de elecciones que, si bien es cierto, ve en el Instituto Nacional Electoral una especie de ente rector, también es cierto que prevalecen en el ámbito local órganos electorales, los que el acrónimo define como OPLES, organismos públicos locales electorales, que tienen ambos, el INE y los OPLES, una muy complicada tarea de coordinación para llevar a cabo las elecciones locales.
El INE, a diferencia de lo que ocurría con el IFE, hoy tiene competencia para intervenir en los procesos locales, particularmente por lo que hace a la selección de los funcionarios que van a recibir la votación, los funcionarios de casilla, la determinación de dónde se ubican los centros de votación, las casillas, y por supuesto la administración de los mismos hasta que el escrutinio y cómputo al final de la jornada electoral se realiza. Los órganos locales son competentes para administrar el registro de candidatos, dirimir los conflictos de las campañas en el ámbito local, etcétera, etcétera. La gran virtud, creo yo, del nuevo sistema es que tuvo el propósito de homogeneizar y estandarizar la calidad de las elecciones en el país, de los estados entre sí, pero también de estos respecto de la elección federal, que, como ha sido reconocido, era de todas las elecciones que se realizaban en México, la que mayores estándares de calidad y precisión tenían. Esto ha llevado a que el Instituto Nacional Electoral no solamente herede o haya heredado, para decirlo de alguna manera, las fortalezas y también las responsabilidades, las atribuciones del otrora Instituto Federal Electoral. Heredamos todas las atribuciones del IFE, salvo una que ahora se transfirió a una nueva sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la de emitir sentencia, es decir, resolver algunos de los procedimientos litigiosos que se presentan durante las campañas electorales. Y digo algunos porque, desafortunadamente, digo yo, hay otros procesos litigiosos que quedan en el campo del Instituto Nacional Electoral. Los que se han transferido al Tribunal Electoral son los que tienen que ver con las controversias vinculadas a la radio y la televisión y a lo que tiene que ver con la propaganda electoral durante las campañas electorales, lo que se conoce en México como procedimiento especial sancionador. Sin embargo, la sustanciación, las indagatorias, están todavía del lado del INE. Nosotros hacemos las… Constancio me ofreció 5 minutos, así que no sé si esta relación entre las instituciones electorales me permita una bocanada de aire fresco todavía. Me encamino hacia la conclusión. Hoy nosotros indagamos y el tribunal resuelve. Bueno, pero nosotros, como producto de la reforma, recibimos 74 nuevas atribuciones, además de las que ya tenía o realizaba el Instituto Federal Electoral. De estas, 53 tienen que ver con las competencias del INE en el ámbito de las elecciones locales. No gasto mucho tiempo, menciono solamente una de ellas para dimensionar ante ustedes la complejidad operativa que se deriva para el INE de la reforma. Hoy el INE tiene que realizar la fiscalización, es decir, el control de ingresos y gastos, no solo de las campañas federales, sino también de las campañas locales. Un ejemplo del volumen. Si no hubiera habido reforma este año, el IFE, porque no habría habido reforma, habría revisado alrededor de 6,000 informes de ingreso y gasto de pre-campaña, es decir, de procesos internos a los partidos políticos, de los partidos políticos y de campañas. Hoy, el INE tiene que revisar, está teniendo que revisar alrededor de 75,000 informes entre precampañas y campañas locales y federales. Con una diferencia, antes la fiscalización se hacía ex post y se culminaba prácticamente un año después de realizada la elección, apostando por la exhaustividad. Hoy, dado que el rebase de topes de gasto de campaña es una causal de nulidad de la elección, el INE tiene que realizar la fiscalización de todos esos informes antes de que las elecciones sean calificadas por el Tribunal Electoral. Esto quiere decir que tendremos que terminar el trabajo de fiscalización a más tardar el próximo 13 de julio. Esto ha implicado la construcción de un sistema informático de control de gastos en tiempo real inédito en el mundo, que hemos logrado construir con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México en apenas 3 meses y el sistema hoy está operando. Eso nos permite decir, y no es ninguna presunción y mucho menos retórica, que estas serán las elecciones más fiscalizadas de la historia del país y por las características del modelo del mundo. El tercer plano, y perdón, que este es que tal vez el que más atención tiene para muchos de ustedes, y que desafortunadamente coloca en muchos sentidos o marca la novedad de esta elección, el tercer plano de complejidad de estas elecciones es el contexto. Es un contexto que por lo menos desde 3 puntos de vista es complejo y en muchos sentidos adverso para la realización de la elección.
En primer lugar, el contexto de inseguridad. Es un contexto no novedoso, desafortunadamente, y con el que la autoridad electoral ha tenido que lidiar en ocasiones previas. Las elecciones de 2012 son elecciones sumamente exitosas desde el punto de vista operativo, a pesar de que el clima de inseguridad en algunas zonas del país provocó entonces que el instituto tuviera que establecer, el IFE, protocolos de actuación y de prevención muy particulares. Hay zonas del país, todavía hoy, en donde nuestros funcionarios no pueden entrar antes de determinadas horas y tienen que retirarse antes de determinada hora. Hay zonas del país en donde hemos tenido que suspender operaciones de la organización electoral en tanto, digamos, se relaja el clima de eventual violencia que puede en algún momento haberse desatado como producto de una realidad en la que desafortunadamente vive nuestro país. Es decir, el clima de inseguridad producto de circunstancias por todos ustedes conocidas. Un segundo fenómeno de complejidad en términos del contexto, ese sí es absoluto. Quiero decir, para cerrar lo anterior, que el INE hereda del Instituto Federal Electoral la capacidad de adaptación a las circunstancias adversas que nos permitieron en el 2012 instalar todas, salvo 2 casillas, a pesar de la situación de inseguridad. Y las 2 que no se instalaron no fueron por cuestiones de inseguridad, sino por conflictos intercomunitarios en Oaxaca. Hoy la inseguridad ha vuelto más complicada la operación, sí, pero no la ha impedido. El segundo fenómeno es completamente novedoso. Nunca lo habíamos visto y es un fenómeno que hoy está siendo objeto de mucha preocupación por parte de la autoridad electoral y es la conflictividad social. A partir de los lamentables y condenables hechos de Guerrero en Iguala en septiembre del año pasado, ha venido detonándose una delicadas expresiones de inconformidad social que por primera vez han abanderado la amenaza de interrumpir o de impedir las elecciones. Ese es un fenómeno que nunca antes habíamos enfrentado, es un fenómeno que nos ha obligado a trabajar en condiciones adversas. Pongo un par de ejemplos. Durante 4 meses y medio, nuestras instalaciones en Guerrero, que son claves porque son la base de las operaciones de campo, estuvieron cerradas y tuvimos que operar en sedes alternas. Hemos tomado decisiones como por ejemplo que en Guerrero estos funcionarios, estos 39,000 funcionarios a los que hacía referencia, los capacitadores asistentes electorales, hayan realizado sus recorridos no en solitario sino en parejas o incluso de manera más reforzada. No hemos solicitado el auxilio de la fuerza pública porque hemos considerado que no es conveniente militarizar las elecciones. Esto nos ha complejizado el trabajo de campo, pero no lo ha impedido. Hoy, a 3 días de las elecciones, desde el punto de vista de la operación electoral, estamos listos para instalar la totalidad de las casi 149,000 casillas. Hoy, a 3 días de las elecciones, están en riesgo de no instalarse solamente 4 casillas en todo el país, porque no hemos logrado convencer a los ciudadanos que deberían integrarlas para que cumplan esa función. Es muy probable que esas casillas no se instalen, pero hoy el Instituto Nacional Electoral, en términos de la operación, está listo para instalar la totalidad de las casillas. ¿Las vamos a poder instalar? Lo digo con toda franqueza, esperamos que sí, pero no estoy completamente cierto de que en todas las zonas del país podamos hacerlo. Justamente esta es una semana en la que están llevándose a cabo negociaciones con el Ministerio del Interior de un grupo magisterial radical, violento, que ha en no pocas ocasiones destruido nuestras instalaciones. El día de ayer hubo destrozos en 2 juntas distritales del Instituto Nacional Electoral en Chiapas. Hemos tenido que reaccionar y hemos reubicado esas juntas en otras sedes. Estamos listos para operar en sedes distintas, pero la capacidad de reacción del instituto, si bien ha sido altamente eficaz, no puede ser la base sobre la que se generen las condiciones de seguridad y de orden y de paz pública que es indispensable para que las elecciones puedan llevarse a cabo. Lo digo de esta manera: nosotros estamos listos para operar, nosotros estamos listos para instalar la totalidad de las casillas, pero si no hay condiciones, o dicho al revés, si prevalecen condiciones que ponen en riesgo la integridad física de nuestros funcionarios, de los ciudadanos que van a fungir como jurados en las casillas, o bien de los ciudadanos que
vayan a emitir su voto, no vamos a ir más allá. Es decir, esa es la frontera en la que públicamente lo hemos dicho, en la que nos vamos a detener. Porque no somos responsables de la seguridad pública. Hemos siempre sostenido que la organización de las elecciones implica un conjunto de responsabilidades colectivas. Unas que les corresponde a la autoridad electoral, que han sido cumplidas con creces. Los números hablan por sí mismos. Otra que tiene que ver con los partidos políticos. Los partidos políticos, si no actúan con la responsabilidad que el contexto democrático les implica, pueden descarrilar una elección. Y lo digo con toda preocupación y mucha responsabilidad. El día de ayer tuvimos una sesión en el Consejo General en donde uno de los puntos colocado por alguno de los partidos políticos era el de hacer, ante las circunstancias adversas que atraviesa la operación electoral en algunas zonas, concretamente el estado de Oaxaca, un distrito en Chiapas, un distrito, solo uno, en Guerrero. Insisto, se planteó la posibilidad de que los partidos pudieran hacer un pronunciamiento unánime en torno a 3 temas. 1, el respaldo al trabajo de la autoridad electoral. 2, la demanda para que las autoridades responsables de la seguridad en el plano federal, local y municipal generen las condiciones para que la elección se lleve a cabo. Y 3, la convergencia de las 10 fuerzas políticas nacionales en el propósito de que las elecciones efectivamente se lleven a cabo. Es decir, un mensaje que me parece que es hasta obvio. El día de ayer los partidos políticos no lograron el consenso para lograr un pronunciamiento unánime en este sentido. Hay una responsabilidad de las instancias federales y locales responsables de generar el contexto de paz pública y de orden y de seguridad para que las elecciones se lleven a cabo. Hay una responsabilidad de los medios de comunicación para que las elecciones lleguen a buen puerto. Y por supuesto hay una responsabilidad de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil que solamente si se cumplen de manera armónica pueden permitir que las elecciones sean exitosas. Vuelvo al punto. El INE ha cumplido con su trabajo y estamos en la lógica, tampoco quiero dramatizar, nos preocupa, pero un 96% en un 96% de las secciones del país, de los distritos del país, las elecciones van, insisto, en ruta de ser las mejores elecciones desde el punto de vista de organización de la historia del país. Pero tenemos un 4% en el que si no cumplimos todos los actores a los que hacía referencia nuestra responsabilidad, las elecciones corren el riesgo de no llevarse a cabo de la mejor manera. El contexto es complicado, pero creo que hay algo que tenemos que valorar. Con esto concluyo y perdóneme, don Erasmo, por haber no abusado, sino extraabusado. Sé que estoy siendo objeto ya de que la primera observación en los informes que ustedes prepararán ya se asiente de esta manera, tal vez como la incontinencia del titular del Consejo General, en fin, pero me importa terminar con este mensaje, si me permiten ustedes. México adolece de muchos problemas estructurales. 54 millones de pobres sobre una población de 120 millones de habitantes. Somos, de acuerdo con las cifras de la OCDE, el país más desigual junto con Brasil de América Latina, que por cierto es la región más desigual del mundo. Somos un país en donde la impunidad y la falta de rendición de cuentas constituyen un grave problema social. Somos un país aquejado por circunstancias de inseguridad que erosionan y lastiman el tejido social. Somos un país en donde podemos hacer una larga lista de responsabilidades de los distintos actores políticos y sociales. Por cierto, desde hace algunas semanas el Instituto Nacional Electoral está siendo objeto de una serie de desacreditaciones que tienen claramente el propósito de erosionar la autoridad electoral de cara a la jornada electoral, que tienen el propósito, ha ocurrido, de cuestionar las reglas electorales y de promover una contrarreforma respecto, por ejemplo, del modelo de comunicación política. Insisto, todos estos elementos constituyen los grandes problemas nacionales que afectan a nuestra sociedad. Hace 30 años, uno de esos grandes problemas era el tema de las elecciones. Después de un intenso compromiso, de una intensa lucha democratizadora, hoy las elecciones no son un problema.
No podemos como sociedad permitirnos que en un contexto en el que estos graves problemas que tenemos que resolver porque corremos el riesgo de que se incremente la desilusión para con la democracia, no podemos permitirnos que las elecciones vuelvan a convertirse en un problema más de los que nos aquejan hoy como sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades del Foro Informativo para Visitantes Extranjeros en el Proceso Electoral Federal 2014-2015. Se despide de ustedes Roxana Noriega. Hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.